saludo a todos los radioyentes de la radio La Voz de María. Estamos en este programa, La Iglesia, el edificio divino, siguiendo las audiencias del Papa San Pablo VI. Nos referimos hoy a la audiencia del miércoles 25 de agosto de 1977. O sea, quiere decir que hace ya, 47 años más o menos, pero tiene una gran actualidad. Las audiencias son pequeñas catequesis que dan los papas, Pablo VI, también luego Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco, los miércoles en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, en Roma, pues acude muchos peregrinos y católicos de todo el mundo y escucha estas exhortaciones, estas meditaciones, catequesis sencillas de los papas, ¿no? Dice así el Papa, el título de esta audiencia es La Iglesia es el pueblo fiel, esparcido por todo el mundo. Así se titula, ¿no? Comienza así el Papa, San Pablo VI, hijos queridísimos, ¿de qué cosa debemos hablaros? De la Iglesia, todavía y siempre de la Iglesia. Antes que nada, porque tal es nuestra misión. No ha dicho el Señor de querer fundar sobre Simón, hijo de Jonás, su iglesia, dando a él un nombre nuevo, simbólico, aquel de a punto de Pedro, es decir, de base, el fundamento. Nombre que bien sabemos, espera en modo primario y absoluto a Cristo mismo, que es la piedra angular sobre el que se apoya todo el diseño salvador de Dios para la humanidad. Se hace esta pregunta San Pablo. Jesús cambió el nombre a Pedro, ¿no? Era Simón, hijo de Jonás, y le dijo, tú te llamarás Pedro. Se diga piedra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No son muchas iglesias, es mi iglesia. Que ha habido pecado y que ha habido soberbia y que ha habido divisiones, ciertamente. Por eso Jesús oró, porque sabía lo que se venía, ¿no? Jesús conoce el corazón del hombre y no necesita que nadie le informe, porque sabe el Señor lo que hay en el corazón del hombre. Hay ambición, soberbia, divisiones. Por eso Jesús ora, Padre, que sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado, que sean uno. Bien, aquí el Papa Pablo VI cita a Mateo 21:42 y dice, ¿no habéis leído nunca en la Escritura la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido? Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Es que está hablando aquí Jesús de esta parábola de los viñadores homicidas, ¿no? Que un señor que planta una viña, la rodea de una cerca, edifica una torre y la rienda unos labradores y se ausentó, Jesús se ausentó, se fue al cielo, resucitó y volverá. Entonces esta parábola quiere explicar cómo el Señor va a volver y va a pedir explicaciones, va a pedir a sus siervos, que somos nosotros, si hemos dado fruto en la parte del arriendo, ¿no? Pero aquí en la parábola, pues los siervos agarraron estas personas que habían sido los arrendatarios de la viña, pues a estos siervos los apalearon, los mataron. ¿Qué hará el Señor? El Señor dice, bueno, voy a mandar a mi hijo, así a mi hijo lo respeta. A su hijo peor. Lo mataron, lo echaron fuera de la viña, ¿no? Se ha cumplido todo esto en nuestro Señor Jesús. Entonces, dice aquí una palabra maravillosa Jesús. No he leído nunca cómo la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. Está haciendo referencia aquí al Salmo 118, que habla de la piedra desechada por los constructores. ¿Cuál es esta piedra desechada en el Antiguo Testamento? ¿Y cuál es la piedra desechada en el Nuevo Testamento?
En el Antiguo Testamento, la piedra desechada, que se convirtió en piedra angular, es José, hijo de Jacob, que por el don que tenía de interpretar sueños, pues acaparó las envidias de sus hermanos, acabaron vendiéndolo a unos mercaderes. En Egipto, un señor importante, Putifar, lo compró como esclavo, pero él, José, como estaba con Dios y hacía las cosas muy rectamente, lo nombró administrador en su casa. Allí su esposa se fijó en él, quería pecar con él. José no quiso porque temía a Dios y eso era adulterio, y el temor de Dios le llevaba a no pecar, a no cometer adulterio, por más que todos los días la esposa de Putifar le proponía pecar, pero él no quiso. Total que la esposa lo calumnió y lo metieron en la cárcel, y de la cárcel también interpretó bien los sueños del faraón. El faraón lo sacó y lo colocó como primer ministro de Egipto. Después, siendo primer ministro, pues interpretando correctamente los sueños del faraón, de las 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, interpretó 7 años de gran producción de trigo, 7 años de sequía, 7 vacas flacas se comerían las gordas. Entonces, con esa sabiduría de Dios, José, como primer ministro, pues amontonó mucho trigo, y entonces todas las naciones venían a Egipto, también los hermanos de José vinieron a Egipto. La piedra angular desechada, la piedra que los constructores desecharon, lo vendieron como esclavo por envidia, lo querían matar. Mira, ahora se ha convertido en piedra angular, ahora está alimentando al mundo entero. Y todos iban a José, a Egipto, y él administraba el trigo. También los hermanos de José fueron. ¿Has visto? Primero fue la piedra desechada, ahora todos los hermanos acuden a él. Danos, danos de comer, danos trigo. Al final José se descubrió a los hermanos quedaron aterrorizados, pero José les perdonó. Y les dijo una frase maravillosa: que no os pese lo que habéis hecho, pues para salvar vidas me mandó Dios aquí. O sea, fíjate cómo el que tiene el Espíritu de Dios interpreta la historia. El que le hayan vendido a sus hermanos no es motivo de rencor y de odio por parte de José. Todo lo contrario. Él ve que esto es un designio de Dios, que le vendieron para que ahora él sea primer ministro y abastecer a medio mundo de grano, de alimento. O sea, que no os pese el haberme vendido, porque para salvar vidas me trajo Dios aquí. Este es el hombre teologal. El teólogo es el que sabe que en todos los acontecimientos interviene Dios para el bien. Pero ¿cómo? Un hombre que sus hermanos lo traicionan, lo venden como esclavo, querían matarlo, ¿cómo va a ser eso? Sí, gracias a esa historia, José llegó a ser primer ministro de Egipto y alimentó a sus hermanos y a medio mundo. Dirá San Pablo, en todos los acontecimientos interviene Dios para el bien de los que le aman, en todos. Entonces, esto es lo que es la visión del hombre de fe, como David, el rey David. Le están apedreando, le están tirando polvo, lo están maldiciendo, y Abisai, el jefe del ejército, dice: mi señor quiere que suba y mate a ese perro. Era un tal Semeí de la familia de Saúl, que odiaba al rey David. Y el rey David dice: pero ¿qué tengo yo contigo? Déjalo que me maldiga, se lo ha dicho Dios. Maldice a David, porque David siempre tiene presente su pecado. Él ha sido adúltero, asesino, y Dios lo ha perdonado, y él sabe que por sus pecados merece el infierno. Entonces, esto que me hace este hombre Semeí, que me lanza piedras, déjalo que me maldiga, tengo una oportunidad de humillarme, y humillándome, Dios me salvará, me restablecerá. Tenemos que aprovechar las humillaciones que nos llegan, porque son oportunidades que Dios nos da para salvarnos. El necio eso no lo entiende, ¿eh? Y ante las humillaciones que recibimos en la historia, de enfermedades, de desprecio, de lo que sea,
nos rebelamos, y no es así, es un designio de Dios. Bien, así como José es la piedra desechada por los constructores, José hijo de Jacob, así también Jesucristo es la piedra angular del Nuevo Testamento, porque desechado, despreciado por sus hermanos, los sumos sacerdotes, fariseos, crucifícale, pidieron a Pilato, ha venido ahora a ser el que alimenta al mundo entero. Resucitado es el Señor del universo y nos da su carne, su cuerpo y su sangre para que tengamos vida eterna. Esta es la piedra angular, Jesucristo, ¿no? Por eso dirá, con gran alegría dirá San Agustín, oh feliz culpa, que mereció tan gran redentor. Oh feliz culpa. Sí, sí, ¿cómo? La culpa es culpa, el pecado es pecado. Sí, pero el pecado ha sido redimido por Cristo. Y gracias a ese pecado, cantamos toda la iglesia en la solemne vigilia pascual, todas las vigilias pascuales, el pregón de Pascua, este pregón maravilloso, pues toda la iglesia canta estas palabras de San Agustín. Oh feliz culpa que mereció tan gran redentor. Sin el pecado de Adán, Cristo no nos habría rescatado. Gracias a ese pecado de Adán, el pecado de Adán ha provocado que Cristo baje del cielo a salvarnos. Feliz culpa, como diría José a sus hermanos, a los 11 hermanos. Feliz traición, me traicionasteis, me vendisteis como esclavo, y yo lloraba porque no quería. José amaba a sus hermanos, a sus padres, Jacob, Raquel, su madre, y él lloraba, pero no le hicieron caso, lo vendieron. Bueno, feliz traición, feliz pecado que cometisteis, porque gracias a ese pecado he llegado ahora a ser primer ministro de Egipto, primer ministro, y puedo alimentar al mundo entero dándole pan, dándole trigo. Así que no os pese. Esto también podemos decir nosotros hoy, hermanos. La iglesia se fundamenta así. Mira, Pedro negó a Jesús, pero mira, ahora es el primado, la piedra en la que se funda la iglesia, Pedro, hoy el Papa, Francisco. No tenemos que ver el pecado en este sentido. El pecado siempre es pecado, es muerte, ¿no? Pero una vez cometido, a los ojos de Dios, lo que cabe es el arrepentimiento, el dolor de corazón. Y Dios te perdona, te ama. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Bien, continuamos diciendo, nosotros, dice el Papa Pablo VI, no nos podemos eximir de la función misteriosa y fundamental que divinamente ha sido confiada a la Iglesia. Lo vemos en Lucas 22. Hay un texto aquí muy bonito que dice así. Lo leo. Lucas 22, 32. Dice así. Simón, Simón, se refiere a Pedro, ¿no? Simón Pedro. Sábete que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Después de volver, después de la traición, Pedro, el primer apóstata, negó a Jesús. O bien, cuando hayas vuelto con lágrimas, arrepentido, a ti te confío este ministerio, confirmar a tus hermanos. Fíjate, le da Jesús esta misión a uno que lo ha negado, para que entendamos lo que dice San Agustín, el feliz culpa que mereció tan gran redentor. Jesús no elimina a Pedro, no dice, bueno, tú me has negado ya, aparte de aquí, no lo quita del grupo de los 12 apóstoles, y ni siquiera le quita el primado. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
Cuando hayas vuelto después de la traición, después de haberme negado, después de haber llorado, vete y confirma. Tienes la misión de confirmar, la misión petrina, la misión de Pedro, confirmar a sus hermanos. Porque, ¿por qué? Por la oración de Jesús. Porque dice, Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, destruiros, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Dice San Pablo, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Acaso Cristo Jesús que murió, que resucitó, que a la derecha de Dios está, a la derecha de Dios está orando por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Cristo, ahora mismo, que estás escuchando la radio, Cristo resucitado está a la derecha del Padre orando por ti. Y le está presentando sus llagas, no sangrantes, sino gloriosas. Padre, ha vuelto a pecar, pero yo he dado mi sangre por él, perdónale, perdónale. Está orando Jesús por ti. No son llagas sangrantes son las que tiene el mundo, ¿no? Que se van a la comisaría de las mujeres. Mira lo que me ha hecho mi esposo, y le enseña el brazo con un morado, un golpe. Mira lo que me ha dicho mi jefe, me ha gritado, no me paga. El mundo está lleno de llagas sangrantes, llenas de rencores, de venganzas. Este es el mundo, ¿no? Los gazatíes, el 7 de octubre del año pasado, pues mataron en un acto tremendo, ¿no? Criminal, ¿no? Mataron 1.200 judíos, viejos, jóvenes, niños, de todo. Pues ahora hay llagas sangrantes de venganza, de odio. Ahora ya llevan muertos, ahora que estamos en agosto de 2024, pues llevan ya casi 40.000 muertos gazatíes, ¿no? Son las llagas del mundo, ¿no? El título del mes que viene el Congreso Eucarístico se realizará en Quito, Congreso Mundial Eucarístico, tiene este lema puesto por el Papa Francisco de fraternidad para sanar las heridas del mundo. ¿Cuántas heridas en el mundo, no? Venganzas, odios, guerras, en las familias, por las herencias. Me decía ayer una hermana, a mi padre le lleva un morado, sus hermanos le han dado un golpe por motivo de las tierras, las herencias, le han dado un golpe, le han hecho un morado en todo el brazo. ¿Cuántas heridas de la humanidad? Son llagas sangrantes, llagas sangrantes, pues que piden venganza, odio, rencores, ¿no? En cambio, las llagas de Cristo son gloriosas. No están diciendo al Padre, Padre, mira lo que me han hecho. Me han azotado, me han coronado de espinas, me han clavado en una cruz, destrúyelo, destrúyelo. No, Cristo no está así a la derecha del Padre. Cristo está a la derecha del Padre ofreciendo sus oraciones por ti. Padre, mira mis llagas gloriosas. Por estas llagas, perdónale. Sí, es verdad, ha vuelto a caer. Yo he dado mi sangre, he sufrido por él, he muerto por él. Perdónale, perdónale. Cristo está a la derecha del Padre orando por ti. Ha vuelto a caer, ¿verdad? En ese pecado de sexo horrible, en ese pecado de la violencia, de la venganza. Ha vuelto a caer. Mira, Cristo está orando por ti, para que tú arrepentido puedas confesar tu pecado a tu comunidad, a un sacerdote, pedir perdón, empezar una vida nueva. Bien, continuamos. Aquí también el Papa, refiriéndose a Pedro, hace también una referencia en Juan 21, del 15 al 23, dice así: después de haber comido, Cristo resucitado, pregunta Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me aman más que estos? Respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Insistió por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo.
tú sabes que te amo. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Si me amas, demuéstralo. Apacienta, no tiranices, dice San Pedro en su carta a los ancianos, a los presbíteros de la comunidad, le dice, apacentar el rebaño de Dios, no tiranicéis. Se puede ser uno un tirano, obligando al otro a que dé plata, a que haga esto, a que tiranizar, ¿no? No, no dice el Señor tiranizar, apacienta, cuida con cuidado estas ovejas, apacentar el rebaño. Pues bien, aquí también en este texto vemos esta llamada, este ministerio de Pedro, ¿no? Jesús se acerca a él y le dice, ¿me amas? Sí, sí, Señor, te amo. ¿Me amas? Sí, sí, te quiero. Apacienta, apacienta. Y por tercera vez le pregunta, ¿me amas? Y ya Pedro ahí se entristece, porque se recuerda de la triple negación. Pedro negó a Jesús 3 veces. Entonces, cuando Jesús le pregunta por 3 veces si me amas, Pedro se acordó de su pecado. Y el Señor ya no responde igual, no dice sí te quiero, no. Dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que yo un día te dije, yo daré mi vida por ti. Yo iré contigo hasta la cárcel, hasta la muerte. Y tú me conocías lo débil que soy. Yo no me conocía a mí mismo. Pero Jesús sí conoce a Pedro. Dice Pedro, antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Tú seguirme a mí, me seguirás más tarde, pero ahora no tienes fuerzas. Que sí, te seguiré. Y lo mismo decían todos los apóstoles. Pero luego todos le abandonaron, ¿no? Jesús conoce lo que hay en el corazón del hombre. Hay miedo, hay debilidad, hay cobardía. Jesús nos conoce. Conoce a Pedro. Y como lo conoce, le dice, me negarás 3 veces. Por eso Pedro, cuando escucha estas palabras de Jesús, por tercera vez, me quieres, se acordó de su historia. Qué importante es que recordemos la historia, que recordemos nuestros pecados. Tenemos tendencia a olvidar nuestros pecados. Dice el salmista, yo, Señor, siempre tengo presente mi pecado. Dice San Juan Crisóstomo, tenemos que tener presentes nuestros pecados como si lo hubiésemos cometido hace 1 minuto. ¿Para qué? ¿Para atormentarnos? No. ¿Para qué? Para recordar cuánto nos ha amado el Señor, cuánto nos ha perdonado. Y recordando nuestros pecados, crece nuestro agradecimiento al Señor, que tanto nos perdonó, que tanto nos amó. Y cuando alguien caiga en pecados, seremos misericordiosos, como Dios fue misericordioso con nosotros. Todos los santos, todos, han tenido un amor inmenso a los pecadores. Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, iba con algún discípulo más a las cárceles y encontraba allí un preso que al día siguiente lo iban a matar, condenado a muerte, y ella le ponía sobre su pecho su cabecita, atormentado, y le hablaba con tanta dulzura de Jesús, que este preso se arrepentía, y ella veía en el momento de la ejecución su alma volar al cielo, arrepentido. Todos los pecadores, todos los santos han tenido un gran amor a los pecadores. Si tú recuerdas, si nosotros recordamos nuestro pecado y nos consideramos que somos los últimos y los peores de todos, como dice la regla de San Benito, el monje, el cristiano, no solamente tiene que creerlo, no solamente tiene que decir con la boca que soy pecador, sino que creerlo en lo más íntimo del corazón, que soy el último y el peor de todos. Esto dice San Pablo. En la carta a los Filipenses dice, considera a todos superiores a ti. Por eso el recuerdo de nuestros pecados, dicen los padres del desierto, vale más que resucitar a un muerto. Si tú recuerdas continuamente tus pecados, los tienes delante de ti, pues eso te ayudará a no volver a cometerlos, porque pecando sufriste y hiciste sufrir a muchos. El pecado es muerte. Entonces, si tú tienes presente tu pecado, dices, no, yo pecando hace 1 año, hace 20 años, abortando, emborrachándome, golpeando a mi esposa, robando, lo que sea, sufrí mucho, el pecado es muerte, no quiero volver. Si tengo presente mi pecado, me daré cuenta que ya no quiero volver a cometerlos. Y cuando alguien caiga en pecado,
seré misericordioso con él, porque dice el Señor, sean compasivos, sean misericordiosos, como vuestro Padre Dios es compasivo. El recuerdo de nuestros pecados y el inmenso amor con que Dios te ha amado. Aquí Pedro recuerda sus pecados y se pone triste, porque había caído en la presunción y volvía a caer en la presunción. Sí, Señor, yo te amo. Sí, Señor, yo te amo. Y ya la tercera vez que le dice, ¿me amas? Se da cuenta de que está cayendo en el mismo pecado de la presunción. Sí, un día dije con presunción, yo iré contigo hasta la cárcel, a la muerte, yo daré mi vida por ti, todo palabras huecas, vanas, porque en el momento de la prueba, Pedro cayó, lo negó, le abandonó y lloró amargamente su pecado. Entonces, es importante esto, hermanos, el recuerdo de nuestros pecados para llorar sobre ellos, llorar nuestros pecados. Y te hace una gratitud a Dios maravillosa. Y esto te ayuda a no volver a cometerlo. Y esto te ayuda a que si alguien cae, que seas misericordioso con él. Y esto te ayuda también a considerarte en la comunidad cristiana el último y el peor de todos. Dice San Pablo, considera a todos superiores a ti. ¿Qué es lo que te hace sufrir? Estar siempre juzgando. Que nos creemos mejor que el otro. Y siempre estamos señalándolo, acusando. Y eso es la vida de infierno. Estar acusando, juzgando. Pero, bueno, aquí nos muestra el Señor un camino, el recuerdo de nuestros pecados. Pedro se acuerda de sus pecados. Y ya no responde igual, sí te quiero. No, dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que un día te dije que daría mi vida por ti y te negué. Señor, tú me conoces, tú me amas, sabes quién soy. Sí, apoyado en el amor que tú me tienes, que me conoces y me amas, te digo, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Te amo porque tú me conoces, porque tú me amas. Amemos, dice el apóstol San Juan, porque Dios nos amó primero. Amemos. Bueno, continuamos con esta audiencia del Papa. Dice así. En segundo lugar, preguntémonos, ¿por qué la Iglesia ha sido el objeto de este amor infinito de Cristo mismo? Él amó a la Iglesia. Dicen las célebres e inefables palabras de San Pablo, y se inmoló a sí mismo por la Iglesia. Y por eso, estudiando la Iglesia, se descubre cuál y cuánto amor pasó del corazón del Redentor Divino a la humanidad elegida, llamada la esposa del Cordero. Aquí cita el Papa el Apocalipsis 21, lo voy a leer, dice así. 21:9. Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas y me habló así: ven, que te vamos a enseñar a la novia, la esposa del Cordero. La Iglesia es la esposa del Cordero, blanca, santa, resplandeciente, inmaculada, no por sí misma. Como la luna no tiene luz por sí misma, la recibe del sol, así también la Iglesia, santa, inmaculada, resplandeciente. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero la ha restablecido, la ha perdonado, la hace santa, inmaculada. Ya estaba anunciado en el profeta Isaías: aunque vuestros pecados sean rojos como la grana, blanquearán como la nieve. ¿Por qué en la Iglesia brilla como la nieve? Por sus obras buenas, porque ha sido rociada con una sangre que la ha transformado. La ha transformado de pecadora, de roja, en blanca como la nieve. Eso es el poder de Jesucristo, no es nuestra bondad. Por eso el salmista dice: Señor, te suplico que no mires mi justicia, sino tu gran misericordia. Cuando la Iglesia dirige sus ojos al cielo y pide misericordia al Señor, lo hace no por nuestras obras de justicia,
sino por su gran misericordia. Por eso podemos dirigir nuestra mirada al cielo, no presentando al cielo nuestra justicia. ¿Pero qué justicia? Si nuestra justicia es un paño inmundo, dice el libro del Eclesiástico, y dicen todos los profetas, nuestra justicia es un paño inmundo. ¿Has visto un paño de una menstruante? Que es un paño inmundo, ¿no? Que se tira a la basura. ¿Para qué vale eso? Esa es nuestra vida, un paño inmundo de una mujer menstruante que sirve para la basura. Pero la sangre de Cristo nos hace resplandecientes, santos, inmaculados. Este es el misterio de la Iglesia. Continúa diciendo el Papa Pablo VI, y después, todavía, porque la meditación teológica del tiempo nuestro se ha embebido, primero y después del concilio, cuando el Papa escribe, hace unos años que acabó el concilio Vaticano II, en el año 65 más o menos. Unos años después está escribiendo esta audiencia el Papa Pablo VI, en que dice, en que habla del gran tema de la Iglesia. También el Papa anteriormente al concilio, el Papa Pío XII, y seguirá después por la Constitución dogmática Lumen Gentium, del concilio Vaticano II. Han revelado a la Iglesia como si ella se contemplase en el espejo de la divina revelación, su rostro misterioso. ¿Dónde tenemos que ver? ¿En qué lugar tenemos que ver a la Iglesia? ¿Con qué rostro? Con la divina revelación, la palabra de Dios, que dice, a través del profeta Isaías, aunque vuestros pecados, Israel, sean rojos como la grana, blanquearán como la nieve. Esto se ha cumplido en Cristo, que dando su sangre por su esposa, la Iglesia, la ha hecho santa, inmaculada, resplandeciente, por el poder de Jesucristo, no por nosotros, que nada valemos. Y continúa diciendo el Papa, y añadamos también otro motivo, que nos aconseja de tener la atención con la brevedad y la simplicidad de un catecismo elemental, ¿no? Y es la dificultad de dar una definición de la Iglesia, o al menos elegir una entre tantas que nos vienen también autorizadamente propuestas, ¿no?, en la Lumen Gentium, como por ejemplo el reino de Dios. La Iglesia es el reino de Dios, o también el cuerpo místico de Cristo, o también el pueblo de Dios, o también la Iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. ¿Cuántos títulos se dan a la Iglesia? Y todos son válidos. Todos son válidos. Nosotros, en honor a su brevedad, nos detendremos a la definición de San Agustín, llevada también por el Catecismo a los párrocos del Concilio de Trento. Y es esta: la Iglesia es el pueblo fiel esparcido por todo el mundo. Qué bonito, ¿no? O sea, el pueblo fiel. No es el pueblo catecúmeno, digamos así. El catecúmeno era el que se estaba preparando. En la Iglesia primitiva los catecúmenos eran los que se preparaban al bautismo. No, la Iglesia es ya fiel, ya revestida, ha sido revestida con el bautismo, con la túnica blanca, y participa de la Eucaristía, cosa que no podía participar el catecúmeno de la Eucaristía. Estamos hablando de la Iglesia primitiva. Pero entonces, la Iglesia es el pueblo fiel, porque ya, habiendo abandonado las obras del hombre viejo, se ha revestido del hombre nuevo, que es signo de esa túnica blanca. Vive resucitada con Cristo. Hombre nuevo, que tiene obras de vida eterna. Y está diseminada, esparcida por todo el mundo. Por eso es católica. Hoy, la Iglesia Católica está extendida en los 5 continentes. Que haya mayor o menor respuesta, bueno, eso ya depende de la libertad del hombre. Pero eso no quita nada
al mensaje cristiano. La Iglesia está y siempre renace sobre sí misma. Por muchas crisis que haya habido en la historia, siempre el Espíritu Santo la renueva, la rejuvenece, nueva. Yo lo veo en mi parroquia, como Dios bendice. Hemos estado hace unos días en un retiro espiritual, una convivencia, 80 personas, y la mayoría eran jóvenes. 2 días, viernes por la noche, sábado, domingo, 2 días de convivencia, llena de jóvenes. La iglesia se rejuvenece y todos dispuestos a seguir un camino de fe, de maduración en la fe, para ir creciendo en la fe, porque la iglesia no puede ser un fogonazo, un flash, ya, todos cristianos, todos santos, todos perfectos. No, no es así. El OICA, el ordo de la Iniciación Cristiana de Adultos que mandó elaborar el Papa San Pablo VI, que encargó una comisión de teólogos y liturgistas y exegetas, etc., y apoyados ellos en el sacramentario gelasiano y en la tradición apostólica San Hipólito, elaboraron el ordo. Así como hay un ritual de la penitencia, un ritual del matrimonio, también hay un ritual de la iniciación cristiana. ¿Cómo hacer un cristiano? La Iglesia tiene este poder de hacer cristianos. Coge un hombre metido en la blasfemia, en la borrachera, en la venganza, en el adulterio, en la droga. Lo coge y anunciándole el querigma, poco a poco va dejando los vicios, va escuchando la palabra de Dios, se va convirtiendo, orando a Dios. Luego vienen los escudillos donde se va, pues, corrigiendo lo que hay de perverso, de malo, poco a poco. Luego va recibiendo las entregas de la tradición, la redición, proclamando la fe. Y luego la mistagogía, aumento de la caridad y de los sacramentos. O sea, el ordo, el oica, el ordo de la iniciación cristiana de adultos, habla de un proceso, de un itinerario para llegar a una fe adulta. Pues así es la Iglesia, ¿no? La Iglesia, en palabras de San Agustín, que tomó también el Concilio de Trento, es el pueblo fiel, esparcido por todo el mundo. ¡Qué bello! ¡Qué orgullo! Para ti y para mí, por nuestro bautismo pertenecemos a la Iglesia. Todos los gobiernos del mundo, todos los imperios han caído, todos. El imperio inmenso de Alejandro Magno cayó. El imperio romano, el más grande que ha habido en la historia, cayó. El imperio español cayó. Todos los imperios, el imperio incaico, todos los imperios han caído y caerán, todos. Hay uno que no cae. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Iglesia, esta semilla esparcida por el mundo entero, que lleva la buena noticia al mundo entero, que no tiene pretensiones de poder, ni de dinero, ni de ambiciones terrenas, sino de salvar a los hombres, dándoles la sangre de Cristo para el perdón de los pecados, dándoles el Espíritu Santo, para que todo hombre pueda llamar a Dios, papá, padre, y heredar la vida eterna. ¿Cómo no amar la Iglesia, que anuncia este misterio, esta belleza? ¿Qué hombre no quiere vivir eternamente? ¿Cuántos hombres se pintan el pelo, que quieren ser jóvenes siempre? Se hacen cirugía estética para quitar las arrugas, quitar la grasa, tantas cosas. Y eso no vale para nada. El que cree en mí, dice Cristo, tiene vida eterna. Eso es lo que da la Iglesia. Y eso no puede darlo los centros comerciales, ni los partidos políticos, ni los sindicatos, y solamente la Iglesia. Ahí está el Espíritu de Cristo, para dar al hombre vida eterna. Bueno, y continúa el Papa San Pablo VI diciendo, pensando bien, un esfuerzo mental y reclamado. La definición prescinde de todo límite y restringe nuestro pensamiento dirigido a la humanidad. Límite de tiempo y de historia, límite de sangre y de pueblo, límite de espacio, de luego, y de lugar, límite de particular interés o de clase.
sea que la Iglesia no se para en unos límites. No, los americanos pueden ser cristianos. No, los americanos y los africanos y los asiáticos, los blancos, los negros, los ricos, los pobres, todo hombre, de toda raza, lengua, pueblo y nación, conforman la Iglesia y están llamados a ser la Iglesia, el pueblo esparcido por el mundo entero, sin pretensiones de poder, de dominar, no, solamente de ofrecer. La Iglesia no impone, no domina, no. La Iglesia ofrece la salvación. Los siervos de Dios van por las calles, por las plazas, invitando al banquete que está preparado. El que quiera, entra. Buenos y malos, entran. Claro, luego hace falta el traje de bodas. Uno que no llevaba traje de bodas, el Señor lo expulsó. Fuera ese. ¿Por qué no llevas el traje de bodas? Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Continúa el Papa San Pablo VI diciendo, el pensamiento permanece concreto. El concepto de pueblo, la Iglesia es pueblo de Dios, solo queda objeto de nuestra consideración con una calificación y por tanto que discrimina ilimitada, aquella de la fidelidad. O sea, no podemos confundir la Iglesia, pueblo de Dios, con el pueblo base. Somos el pueblo, es la Iglesia de Dios. Así, el pueblo genérico, no. El pueblo de fieles, que se han injertado por el bautismo en Cristo muerto y resucitado. No el pueblo en general, la Iglesia del pueblo. Ha habido toda una corriente. La Iglesia es la Iglesia del pueblo, aquí somos todos mandamos, es una democracia, es una cosa un poco política, ¿no? Un poco raro, ¿no? La Iglesia es el pueblo de Dios, el pueblo fiel. O sea que ha ido muriendo poco a poco, despojándose del hombre viejo, de todos los vicios, de todos los pecados, e injertada en Cristo, por el bautismo, se ha revestido de un hombre nuevo. Esta es la Iglesia, hombres nuevos, resucitados con Cristo, que pueden amar a Dios, y amar al prójimo, y amar hasta a sus enemigos, y hasta dar su vida, su sangre, por Cristo. Esa es la Iglesia, no el pueblo, una cosa política. De aquí somos nosotros, la Iglesia del pueblo, y puede ser que lo que haya es odios y venganzas a los fascistas, a los comunistas, a los no sé qué. No. Sobre la política, no es esa la política del Evangelio. La política del Evangelio es llevar la salvación al mundo entero, sean de derecha o de izquierdas. La vida eterna la ha ganado Cristo para todos, jóvenes y viejos, ricos y pobres, de derecha y de izquierda, para todos, el que acoja. Vaya y anuncie el Evangelio. El que crea y se bautice, se salvará. Primero, la puerta es la fe. Porta fidei, escribió el Papa Benedicto XVI. La fe, la puerta de la Iglesia. Creer la buena noticia, que Dios me ama, que ha muerto por mí. Pero creer, pero luego también sumergirse. O sea, bautizarse, batizein, viene del verbo griego sumergirse. Hay que sumergirse en la muerte de Cristo, renunciando al pecado. Y si no, no hay Iglesia. Si no renunciamos al pecado, somos paganos, somos lo que sea, pero ya se quejaba San Gregorio de Tours, uno de los padres de la Iglesia, que los pueblos bárbaros sí venían a la Iglesia, a la piscina a bautismar, pero se bautizaban, pero no dejaban allí sus vicios y sus pecados, ¿no? Sino que salían igual que habían entrado. Entonces, ¿de qué sirve bautizarse? Si no dejas ahí en la piscina a bautismar el hombre viejo, que ambiciona, que odia, que tiene rencores, que adultera, que miente, que se emborracha, si no dejamos ahí sepultado en las aguas al hombre viejo, ¿de qué sirve? Si no nos hemos revestido de Cristo, del hombre nuevo, que ama a Dios y a su prójimo, que vive en la alabanza a Dios, en el perdón, en el servicio, ocupando el último lugar. Estamos, hermanos, estamos equivocados, pensando en la Iglesia que es, pues eso, un grupo más, un partido político más. No, eso no puede ser. Así no es.
Bien, hermanos, pues sigamos. Dice a continuación el Papa. Es decir, una adhesión, la Iglesia es la que se adhiere a una palabra, la palabra de Dios. La Iglesia es el pueblo fiel, adherido a una palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. Su guía es la palabra de Dios. Quien nos amaestre y nos lleva en la palabra de Dios. Los sacramentos, la vida de oración. Es una cosa muy concreta. No es lo que a mí se me ocurre, ¿no? Sino la palabra de Dios. Bien, hermano, pues hemos llegado ya al final. Creo que hay alguna dificultad en la grabación, entonces lo dejamos así. La Iglesia, el pueblo fiel, que acepta la invitación a la fe. No una fe vaga, dice el Papa, sino una fe concreta, humilde, alegre. Quien escucha a vosotros, a mí me escucha. Bien, hermano, hemos llegado al final. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo día, Dios mediante.